Soy el ingeniero César Santisteban, eh, ingeniero geógrafo de profesión y actualmente presidente del capítulo de Ingeniería Geográfica, ¿no? Y el objetivo de esta conferencia básicamente está relacionado a compartir, ¿no? Compartir con ustedes un poco las ventajas de esta herramienta que venimos utilizando hace bastante tiempo para poder explotar, ¿no? Y ampliar las posibilidades del uso de las imágenes de satélite, ¿no? Google Earth Engine es una herramienta de la compañía Google que tiene pues grandes ventajas, ¿no? Yo tengo bastante experiencia en el uso de información geoespacial, particularmente en el uso de imágenes satelitales. Tengo 30 años de experiencia en ello y he visto que he encontrado en Google Earth Engine una herramienta ideal para poder hacer cosas que normalmente no podríamos hacer con otro tipo de herramientas. Y acá hay algunos puntos interesantes, ¿no? Que para aquellos que no conocen mucho esta herramienta o que no la conocen, que es un tema nuevo, compartir con ustedes algunas ideas, ¿no? Como punto de partida, ¿no? ¿Qué es el Google Earth Engine? El Google Earth Engine es una plataforma de geomática que funciona en la nube, ¿no? Y permite que los usuarios puedan visualizar, analizar y procesar imágenes de satélite como información geoespacial, modelos digitales de terreno, construir modelos de precipitación, evapotranspiración, mapas de suelos, o sea, diferentes tipos de información a grandes escalas. ¿Cómo funciona el Google Earth Engine? El Google Earth Engine lo que permite es acceder y almacenar imágenes de satélite o datos geoespaciales, organizarlos y poder acceder a ellos a una escala global. Este archivo público, ¿no? Está a disposición a nivel mundial. Por ejemplo, la USGS Estados Unidos tiene el archivo histórico de imágenes Landsat, que uno puede acceder. Normalmente, ¿a qué estábamos acostumbrados? A entrar al archivo, a la base de datos de USGS, tener un usuario y un password, y nosotros buscar la imagen que requerimos, cliqueamos y la descargamos. Y nos pasamos un proceso de tiempo, un fallo en internet, se corta nuevamente a descargar la imagen, y la bajas en tu disco duro y ocupas espacio en tu disco duro. Entonces hay todo un proceso, ¿no? Y de repente tú quieres hacer un estudio en el cual vas a usar imágenes Sentinel-1, Sentinel-2, imágenes de diferentes fuentes, de diferentes fechas, y tienes que hacer procesos, ingresar. Entonces, lo que te permite el Google Earth Engine es hacer una programación a través de la cual tú le das instrucciones al Google Earth Engine y le dices, mira, apunta al servidor de Copernicus, de la constelación Copernicus de la Agencia Espacial Europea, y descárgame las imágenes satelitales Sentinel-2 ópticas de la banda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y almacénalas en esta dirección en la nube y tenlas ahí. Luego voy a ir ahora a la base, al servidor de la NOAA y voy a bajar mi información térmica del satélite MODIS y así, ¿no? Y las almaceno en la nube. Y luego de eso, de darles las instrucciones para acceder a diferentes fuentes de información libres, yo puedo luego operar esas imágenes. Y, por ejemplo, decirle, quiero que busques las imágenes satelitales MODIS del departamento que cubren el departamento de Ica, y quiero que me construyas con las imágenes del mes de enero un mosaico de Ica con las imágenes más limpias posibles, y me generes un mosaico y lo publiques, pero que también además, usando la banda infrarroja y la banda roja, quiero crear un índice de vegetación de Ica. Entonces, eso que estoy comentando, yo lo puedo hacer utilizando un software. No puedo usar ArcGIS, puedo usar PCI Geomatics, puedo usar los diferentes ERDAs, diferentes software que hemos venido utilizando en los últimos 20 años de procesamiento digital, pero me toma un tiempo y tengo que hacerlo paso a paso. El Google Earth Engine tiene la gran ventaja que yo puedo desarrollar scripts, y con esos scripts puedo darle esos comandos,
Y una enorme ventaja que tiene es que utilizo los supercomputadores de Google para hacer estos procesos, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué lenguaje de programación usa Google Earth Engine? Utiliza, ¿no?, JavaScript, ¿no?, como parte para el desarrollo y ejecución de estos procesos. ¿Cuáles son las ventajas? Eso es lo más importante. Y con esto acabo con la teoría, que va a ser muy corta, ¿no? Número uno, accedes a las bases de datos satelitales libres de todo el mundo de manera sencilla e ilimitada. Si tú quieres hacer un análisis, por ejemplo, yo tengo un programita, que lo vamos a ver luego, que me permite, por ejemplo, analizar la unos modelos de precipitación, de lluvia del Perú de los últimos 10 años, con análisis diario. O sea, 365 modelos de precipitación diaria en un año de los últimos 10 años, ¿no? O sea, más de 3.600 modelos, y los construyo en Google Earth Engine. Les doy el comando, ejecuto, y construyo internamente en la nube, construyo 3.650 modelos de precipitación de todo el Perú, y yo hago clic en un píxel, y en ese momento me construye una gráfica de cuál ha sido el comportamiento de la precipitación durante los últimos 10 años en el píxel que he consultado. Eso, hacerlo en una computadora normal y bajando la información, me puede tomar pues, varios días. El Google Earth Engine hace ese proceso en más o menos 20 segundos. Entonces, es realmente un salto cuántico, ampliar las posibilidades, ¿no? Y se convierten casi en ilimitadas las posibilidades de gestionar información geoespacial. Un tema importante también en las ventajas es el que no estás usando tu computadora. Inicialmente, cuando sale Google Earth Engine, yo tuve primer contacto con Google Earth Engine hace más o menos 6, 7 años, que hice un curso con unos amigos británicos, y ahí en ese momento, bueno, me pareció una cosa fabulosa, pero en ese momento tú tenías que agarrar las imágenes y descargarlas en muchos casos, ¿no? En este caso ahora el tema no solamente estás usando tú para procesar los datos, las supercomputadoras de Google, sino además ahora también en Google al crearte una cuenta, como lo vamos a ver, subes tu información a la nube. O sea, nunca las tienes que descargar a ninguna computadora, lo cual es fabuloso porque puedes hacerte un mapa de NDVI de toda la Tierra completa en segundos y no usas espacio de disco, ¿no? Todo lo haces en la nube. Bueno, obviamente una cosa que es lógica, tú puedes hacer tus scripts personalizados para modelar este tema, ¿no? Y clasificar datos por Machine Learning. Es decir, tú tienes imágenes, generalmente la manera como opera, principalmente, la manera que yo manejo más la información es todo raster, en formato raster, ¿no? Píxeles. Las imágenes son matrices digitales y tú lo que haces es interoperar entre los píxeles. Un modelo de elevación digital, una imagen de índice de vegetación, una imagen de precipitación. Y le dices, a ver, quiero en esta zona geográfica, quiero ver aquella zona que tiene una altitud, modelo digital de terreno, entre 100 y 500 metros, que tiene cobertura vegetal, NDVI mayor a 0, y que además recibe una precipitación acumulada entre tal y tal mes, entre tanto y tanto. Y la computadora interopera las diferentes capas y te dice qué zonas cumples. Has modelado el comportamiento de un hábitat específico, de repente de una planta, de un animal, etc. Y además le dices luego que ese comportamiento lo extrapole. Machine Learning, le estás explicando a la computadora que te busque aquellas zonas que cumplen con esas condiciones, ¿no? Y con eso puedes clasificar cultivo, determinar hábitat, mapear áreas de riesgo, zonas con una pendiente mayor de, con una precipitación de tanto, con un suelo de tal tipo, etcétera, etcétera. Vas modelando comportamientos y luego esos comportamientos que están en tu cabeza, que tienes que tú traducirlo en variables que puedan ser materializadas en un modelo digital, porque finalmente lo que hacemos en la geomática es digitalizar la realidad. ¿Cómo digitalizamos la topografía? Con un modelo digital de terreno, que no es otra cosa que una matriz numérica donde cada píxel de la matriz numérica tiene un valor de elevación, una cota. Quiero modelar el comportamiento de la precipitación, que es una malla que cubre un área geográfica y que cada píxel tiene un valor de ¿qué? De lluvia en un determinado lapso de tiempo. Entonces, la geomática es un poco modelar el comportamiento de las diferentes variables y luego tú, a través de una programación,
haces que esas diferentes variables, precipitación, evapotranspiración, topografía, uso del suelo, etcétera, etcétera, las haces que esos píxeles interoperen y que la computadora te termine seleccionando aquellas áreas que cumplen tu modelo, para temas territoriales, para temas catastrales, para temas de riesgos, etcétera, 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 ¿no? Como digo ahí, y una cosa importantísima que tiene Google Engine es que tiene acceso libre a scripts que ya están desarrollados por otros. Entonces, ya te encuentras tú con un script que te dice cómo hacer un modelo de elevación digital y clasificarlo por alturas y pendientes, o tienes un script que ya te dice cómo hacer un NDVI con imágenes Sentinel. Entonces tú tomas ese script y lo copias y lo pegas a tu script y vas complementando. Entonces no tienes que inventar la pólvora, ¿no? Sino tienes ya scripts que ya están desarrollados, ¿no? Luego tienes la posibilidad de usar data propia, también si tienes tu propia data de drones, la subes a la nube y la interoperas. Bueno, vamos a avanzar porque este es el Google Engine, no, fíjense, engine.google.com, y para poder ustedes tener una cuenta en Google Engine tienen que tener una cuenta con Gmail. Y con eso ya tienen una, o sea, entran al Google Engine dicen, quiero crearme una cuenta, tiene que ser una cuenta Gmail sinceramente, y ya están en el Engine. Y quieren entrar a programar, entran acá a Code Editor. Entrando a Code Editor, este es un ejemplo de una pantalla. Yo tengo acá, por ejemplo, dice Owner, propietario. Cada línea de estas que tengo acá, AgroSensing, todo eso, es un programita ya hecho. Son mis proyectos, ¿no? Y cuando tú cliqueas en un proyecto, te aparece el código, ¿no? El script, donde está todas las líneas de programación, que como digo, no tienes que tú programar todo, sino puedes tú tomar bloques o adaptar una aplicación. Tú ya tienes, por ejemplo, un script que corre para generar NDVI de África, y tú agarras y simplemente le cambias y le dices, pues el área geográfica es Perú, quiero la región Ica, y corres el script y el script lo va a aplicar en Ica, ¿no? Tenemos la pantalla de resultados y a la derecha las capas, porque tú puedes hacer varios procesos. Quiero usar imágenes Sentinel con todas sus bandas y quiero que me haga un NDVI, quiero que me haga una imagen a color, quiero que me haga una composición a color, quiero que me muestre la imagen de infrarroja, quiero que me muestre una imagen, el índice de humedad de suelo, por ejemplo. Ya vamos a verlo, y cuando corres el proceso, el sistema corre el proceso y te genera este controlador de capas, donde está cada uno de los procesos que tú has construido. Esto es un ejemplo ya de un script, ¿no? Acá, por ejemplo, he cliqueado en código 7, que es un aplicativo que permite crear mosaicos regionales temáticos. Y acá, dentro del script, voy a dar algunos indicativos. No es el objetivo de esta charla el aprender a programar, sino lo que buscamos es un poquito conocer la herramienta y ver ejemplos, ¿no? de el potencial que tiene tremendo esta herramienta. Por ejemplo, acá en este script que permite construir mosaicos regionales, acá indicamos el departamento, en este caso es Ica. Yo lo corro el programa y me construye el mosaico de Ica, pero si yo quiero, puedo poner otra región, cambio y me lo construye automáticamente, y luego esto va a generar una pantalla de ingreso con un menú, donde yo puedo poner un menú desplegable con las 24 regiones. Yo no tengo que escribir nada, sino selecciono y va a correr, ¿no? Luego tenemos un rango de fechas. En este caso le estoy diciendo que quiero armar un mosaico de Ica con los mejores píxeles de todas las pasadas del satélite entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, ¿no? El rango de fechas. ¿Qué satélite voy a utilizar? Acá le digo Image Collection, colección de imágenes, Copernicus, S2 es el satélite Sentinel-2. Entonces estoy diciendo, quiero que vayas a el servidor Copernicus, uses las imágenes Sentinel-2 del periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de el 2021, y que me construyan mosaicos de la región Ica. Para esto, cuando le pongo Ica, y hay un vector con los límites de Ica. ¿Qué bandas espectrales voy a utilizar? La banda 2, 3, 4, 8, 11 y 12, que son las bandas visibles, infrarrojo cercano e infrarrojo medio, ¿no? Y también le voy a indicar, bueno, acá ustedes ven una parte que dice NDWI, NDBWI, NDSI y NDMI.
son diferentes índices de vegetación, ¿no? Índice de humedad de suelos, son diferentes índices, ¿ya? Luego de ello, vamos a ver la siguiente pantalla, hablar un poquito lo que comenté al inicio, ¿no? De que, ¿qué hacemos con Engine? Lo que hacemos es, tenemos diferentes capas, matrices de datos digitales. La primera capa puede ser, pues, cobertura vegetal, la segunda, precipitación, la tercera, un modelo de terreno. Y lo que hacemos nosotros es hacer que la computadora analice cada píxel y los que están debajo, y en base a un modelamiento, le digo, si este píxel tiene en esta capa esta condición, esta condición, esta condición y esta condición en las siguientes capas, esa zona es, por ejemplo, una zona de alto riesgo, fuerte pendiente, desprovisto de vegetación, suelo de tipo arcilloso, etcétera, etcétera, alta precipitación. Entonces le digo, C, la letra C, clasificación significa, son todos los píxeles cuyo modelamiento indica que es una alta zona de riesgo, ¿no? Y así vamos construyendo los modelos, interoperando entre matrices digitales. Ahora, para poder llegar a ese resultado, lo que hace el sistema tiene un árbol de decisiones. Es decir, va al píxel y dice, ¿cumple o no cumple la condición? En este caso, eso es un ejemplo, dice, por ejemplo, el valor del píxel es menor o igual a 46, si es menor o igual, es agua. Si es mayor a 46, no es agua. Entonces, ¿qué puede ser? A ver, si el valor del píxel es mayor a 102, es nube. Si es menor de 102, pero mayor de 46, hay que ver de qué se trata. Seguimos avanzando, ¿no? Árbol de decisiones. Si el valor es mayor a 38.5, no es bosque. Si el valor es menor a 38, pero no mayor de 102, allá puede ser, y así, ¿no? Entonces, este es un ejemplo sencillamente de qué es lo que hace la computadora con el píxel analizando una capa. Por ejemplo, la capa de cobertura de uso de suelo, ¿no? Y así yo en este árbol de decisiones lo aplico a la primera capa, que puede ser uso de suelo, luego entro a la segunda capa, que puede ser pendiente, a la tercera capa puede ser un mapa de precipitación, y va haciendo esa selección. Y finalmente lo que hacemos es, a partir de un bloque de imágenes, poder a través de estos árboles de esto, determinar teniendo un mapa. Este es un ejemplo ya de algunos resultados, ¿no? Donde tenemos ya un ejemplo. Este es un ejemplo del Google Engine, ya con una pantalla de salida, donde tenemos un mapa, un área geográfica, y lo que ha hecho el sistema me ha construido el mapa de NDVI de una determinada parcela, que yo la he escogido, pero además me construyó un gráfico donde tengo el valor de NDVI en el tiempo, porque acá estoy analizando no solamente una imagen, sino estoy analizando 24 imágenes que están atrás, 24 meses de información. Y en este caso, por ejemplo, he hecho un modelamiento donde le digo a la computadora que me haga el NDVI de esta zona geográfica de los últimos meses, y que si es que en el mes de abril el valor de NDVI va entre 0.1 y 0.3, en el mes de octubre va entre 0.1 y 0.3, y en el mes de julio el valor del píxel tiene 0.4, que lo pinte de rojo. Y me ha marcado todas estas parcelas que cumplen esa condición, que corresponde a la fenología de la papa. Y lo que tienen ustedes a la derecha, fíjense, es un píxel, un puntito verde acá que yo he cliqueado, y me da el valor del NDVI de esa parcela. Y fíjense, ve claramente las campañas de siembra y cosecha de la papa. Y obviamente también puedo calcular el hectareaje. Entonces, si yo tengo que esta parcela de acá tiene 4 hectáreas y el rendimiento tonelada hectárea es 10 toneladas por hectárea, voy a sacar 400 toneladas de esto, y esto me genera un archivo, ¿no? Entonces, de la manera como, a través de la programación y utilizando imágenes en la nube, yo puedo orientar esta herramienta a un objetivo específico. Acá tenemos ya una serie de herramientas que hemos desarrollado para el Ministerio de Agricultura, y acá le voy a dar pase a Franklin. Acá está el link para poder ingresar. Le voy a dar el pase a Franklin Gomaní, él es ingeniero geógrafo también, que trabaja con nosotros, y es quien ha hecho el desarrollo de estas herramientas. Así que, adelante Franklin, por favor. Muchas gracias, ingeniero César. ¿Se me escuchará bien? Sí, sí te escucha, Franklin. Voy a desconectarme acá. Perfecto. Adelante, Franklin, para que puedas compartir tu pantalla. Ok, muchas gracias. Voy a compartir pantalla.
Vamos con todos. Mi nombre es Franklin Guamaní, de la carrera de Ingeniería Geográfica y también cuento con una maestría en Tecnología de Información Geográfica y veo los temas de teledetección y el procesamiento de las imágenes. Y como comentó el ingeniero César Esteban, la importancia que tiene la plataforma de Google Earth Engine para poder procesar la información, ¿no? Como bien mencionó, antes lo que hacíamos era bajar la información de diferentes servicios web. Tenemos que bajar de manera cruda, hacer procesamientos, las calibraciones radiométricas, correcciones atmosféricas, ocupa mucho espacio en nuestras PC y aparte tenemos que tener una PC con buenas características para que procese la información. Si queremos trabajar información a nivel de regiones, por ejemplo, era bien complicado porque pesa mucho. Solamente procesarlo nada más, tenemos que tener un disco duro de alta capacidad, una memoria, una tarjeta de video para que corra correctamente las imágenes al visualizarlos. Y así que era bien complicado. Ahora, como se comentó inicialmente, tenemos una plataforma muy importante que es de Google Engine, que tiene una gran petabyte de información satelital en la nube para poder trabajarlas y herramientas gratuitas, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje de programación JavaScript para darle instrucciones para que me genere diferentes productos. Esto es muy importante porque no solamente nos va a permitir realizar la programación y script para que me haga diferentes procesos o funciones, sino también me va a permitir crear herramientas dinámicas para poder compartir con diferentes usuarios y puedan usarlas, modificando ciertos valores para tener diferentes resultados, ya que la superficie nacional tienen diferentes ecosistemas, más de 104 zonas de vida según Lely Holdridge. Tiene 184 de las 104 zonas de vida, así que tenemos diferentes sistemas, el comportamiento de la costa es muy diferente. Vamos a mostrar en este caso herramientas que hemos creado para el procesamiento de las imágenes, para el análisis territorial, que es un tema de esta charla. Por ejemplo, tenemos una herramienta que se ve acá en la pantalla, que es monitoreo de heladas. Esta herramienta es muy importante porque nos va a permitir conocer la superficie agrícola donde la temperatura está por debajo de los 0 grados. De esta manera la planta se pone más vulnerable, ya que le afecta el crecimiento y también la fenología, la etapa de crecimiento. Vamos a ver esta herramienta, tenemos acá en la herramienta, tenemos la parte del tutorial para que ustedes puedan ver. Es un video en la cual explican detalladamente cada paso, cada etapa, ¿no? Para que puedan usarlo correctamente. Tenemos en la parte siguiente, tenemos un manual en la cual está explicado detalladamente la parte técnica, qué imágenes usaron, las características, el procesamiento. Entramos a este botón y aparece acá en la parte derecha, ¿no? Un formato PDF libre para que ustedes lo puedan descargar y visualizar, donde aparece toda la información técnica, ¿no? También aparece el algoritmo, el diagrama de flujo de cómo se creó la herramienta y los conceptos básicos de toda la herramienta. Está bien detallado para que lo puedan visualizar. Vamos a ver la demostración de esta herramienta. Entramos a ingresar. Y aparece acá un visor dinámico. Este visor fue creado en la plataforma de Google Engine. Es un app. Luego de crear el script, podemos generar paneles dinámicos que el usuario va a poder interactuar. Tenemos el área de visualización, donde vamos a ver las capas de las herramientas que internamente vamos a procesar. En este caso, nosotros debemos crear una herramienta para que el usuario pueda trabajar dinámicamente, elegir el departamento, cambiarle los valores de la fecha para que haga este análisis, ejecutarlos. Por ejemplo, vamos a elegir un departamento. Por ejemplo, Junín, que es lo que hace la herramienta, va a dibujar el límite regional y se va a acercar. Acá aparece un límite de color negro. Y acá colocamos la fecha de análisis. En este caso puede ser un mes o puede ser 2 meses, para saber cuáles son los píxeles, ¿no?, que tienen una temperatura menor a los 0 grados. Para eso usamos diferentes sensores. Tenemos acá el sensor de MODIS 13, que te da el NDI, por ejemplo, a 250 metros de resolución espacial. Tenemos MODIS 14 para la anomalía termal. En este caso podemos usar esta herramienta, que tiene una resolución de 1 kilómetro, para poder analizar cómo se encuentra la cobertura en ese rango de fecha. Y damos indicaciones al script para que me busque cuáles son los píxeles que tienen una temperatura por debajo de los 0 grados y lo intersecte con la superficie agrícola para poder conocer cuáles son las zonas que son más vulnerables a las heladas. Esa es la primera etapa, conocer mediante herramientas tecnológicas cuáles son las zonas más vulnerables. Colocamos acá la región, en la fecha de inicio, fecha final, ejecutamos la herramienta.
Este proceso es online, lo hace directamente, no son capas que ya son creadas, sino lo hace automáticamente, hace todo el proceso, es súper veloz, como justo mencioné el ingeniero Santisteban, lo hace en segundos, es impresionante. Y comienza a cargar los resultados. Van a aparecer acá un conjunto de puntos. Esos puntos que van a hacer son aquellas zonas, aquellos píxeles o aquellos centroides de los píxeles en las cuales la temperatura está por debajo de los 0 grados. Es lo que yo he indicado a la herramienta para que me realice, ¿no? Nos aceptamos una zona de interés, cualquier zona de los puntos rojos. Ya quedamos en esta parte bastante zona vulnerable. Si queremos analizar más a detalle, ¿no? Acá tenemos acá una parcelita, un punto rojo, que es una zona vulnerable. Le damos un clic a este punto rojo. Y en la parte baja va a actualizar la información, frecuencia de heladas, quiere decir que me va a decir cuántos días, ¿no? En esa ubicación la temperatura está por debajo de los 0 grados. Hay 5 días aparece acá. O sea, ese es lo que me dice la herramienta en base, ¿no? A lo que yo le he indicado en el script. Pues acá tenemos la gráfica de la temperatura en el rango de fecha. En este píxel ampliamos la imagen o la gráfica y acá aparecen unos puntos. Estos puntos son los puntos de temperatura. Aquí vemos claramente que los puntos que están por debajo de los 0 grados son la fecha, colocamos el puntero, automáticamente nos sale, que es el 16 de mayo de 2020, que tiene menos 6 grados. Tenemos acá la 18 de mayo, menos 9 grados. Tenemos acá el 27 de mayo, 29 de mayo y finalmente el 31 de mayo. Quiere decir que en ese mes, durante 5 días, la planta sufrió una temperatura por debajo de los 0 grados. Entonces, este es el primer objetivo, conocer las zonas vulnerables. Y en la parte baja tenemos más gráfica que genera esta herramienta, en la cual aparece el ND, el comportamiento del ND de ese píxel en la cual esta zona es vulnerable. Entonces, el primer objetivo de esta herramienta, ¿cuál es? Es indicar y buscar las zonas vulnerables. El segundo objetivo es poder conocer nosotros qué zona de la superficie agrícola ha tenido un impacto negativo con respecto a esta información. O sea, quiere decir que qué puntos le afectó el NDVI. Es una segunda etapa. Hay herramientas, esta parte que ustedes ven aquí en la pantalla son herramientas públicas. También tenemos herramientas internas para hacer este segundo análisis, que es una parte importante. Voy a mostrar acá brevemente. Esta es una herramienta que conocer el impacto del NDVI ante estos factores. Como vamos a darle o indicarle cuáles son las herramientas, o sea, cuál es esta función, a nivel nacional es bien complicado, elegimos, por ejemplo, una región, en este caso de Tumbes, una provincia, Tumbes, un distrito, por ejemplo, Tumbes también nuevamente. El satélite, podemos trabajar con Sentinel, podemos trabajar con Planet. La ventaja de Planet es su resolución espacial. Tiene 2.77 metros y el mosaico mensual tiene de 4.77 metros. La ventaja que tiene más de 150 satélites que orbitan simultáneamente y permite tener información casi diaria. Los mosaicos mensuales están conformados por las mejores imágenes diarias en ese rango de tiempo, es por eso que nos permite tener esos mosaicos casi libres de nubes. Seleccionamos el medio de análisis, por ejemplo, no sé, junio, por ejemplo, 2022. Esperamos a que cargue la imagen y ¿qué es lo que me va a mostrar? Me va a mostrar las zonas donde hubo impacto en la superficie agrícola. O sea, cambió el comportamiento normal del ND de la planta, o sea, la fenología normal que debe tener, hubo un impacto negativo. Por ejemplo, en esta parte roja, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasó en esta zona roja? Le doy un clic en un punto, esta zona roja, y en la parte derecha va a aparecer que la curva fenológica, el comportamiento de la planta durante toda su etapa de crecimiento. Y vemos que hay un punto, este es el comportamiento normal, y hay un punto que se disparó hacia abajo, que bajó el 0, cuando baja de 0 a 10, que la planta o la zona ha habido una inundación, un efecto grave. ¿Qué mes es? El mes de marzo. En el mes de marzo afectó la planta. Si queremos saber qué pasó en ese mes de marzo a través de las imágenes, le damos un clic en este punto. ¿Qué es lo que va a hacer la herramienta? Va a buscar la imagen satelital de ese mes en la cual hubo impacto negativo. Bajamos acá, apagamos la clasificación y vemos que hubo una inundación. Cambiamos la combinación de bandas, el falso color, y se ve claramente qué es lo que pasó. Esto pasó. Otra zona, por ejemplo, vamos a ver acá la clasificación.
zona no tiene mayor, hay una data, bueno, una parte importante es la cuantificación, saber cuál es el área afectada. Tenemos acá 20 hectáreas, pero esto corresponde al mes de junio. Si queremos saber cuál es el área afectada, por ejemplo, acá una zona que es más, mayor superficie afectada, vamos a esperar que cargue. Aquí, esta zona es amplia, se ve claramente que hay inundación, zonas comúnmente inundadas, le damos un clic, aparece la gráfica del comportamiento de la planta y vamos a ver en qué fecha ocurrió ese evento que impactó en el NDVI. En el mes de marzo, quiere decir que en marzo ocurrió, vamos a ver cuál es el área en el mes de marzo de las zonas afectadas. Marzo 2022, y acá aparece en la parte baja, 118 hectáreas afectadas en ese distrito en el mes de marzo. Herramientas de ese tipo que son tan importantes, lo podemos hacer en Google Earth Engine. Y como verán, la segunda etapa de la programación es poder compartir la información para que pueda ser usado por diferentes instituciones y también investigadores. La tercera etapa es saber el tiempo de recuperación de la planta en esa etapa. Esa parte es muy importante ya que afecta mucho a los agricultores a nivel nacional. Tenemos una herramienta, segunda herramienta, que son los mosaicos satelitales. Le damos un clic a esta herramienta, aparece acá la ventana. Es un entorno muy útil para poder no solamente visualizar, también poder descargar la información. En Engine no solamente se puede generar diferentes temáticos, sino también herramientas para descargar para el uso de todos los usuarios. Está conformado por las imágenes de Planet, tenemos carga de automáticamente la ubicación del Perú, los límites departamentales, y también un conjunto de cuadrantes. Estos cuadrantes que se han colocado tienen la misma configuración que los cuadrantes que tienen la plataforma de Planet, para tener una homogenización. Tenemos acá la superficie agrícola, tenemos la parte de pastos, voy a poner un poquito, voy a poner un poco, y la parte transitorios y permanente, que es un comportamiento de la planta que ojalá que haya tiempo para verlo más adelante. Si queremos ver esta capita de transitorios y permanentes, nos acercamos a cualquier zona de interés. Trabajarlo a nivel nacional, esta capa de transitorios y permanentes es un poco complicado, así que nos acercamos en una zona y activamos esta herramienta o esta capa que ya internamente la herramienta va a procesar, como comentó el ingeniero Santisteban. Le damos una indicación a la herramienta que busque píxeles que tienen el comportamiento del crecimiento de la planta propia de los cultivos transitorios que tengan etapa de siembra, crecimiento y cosecha, y las clasifica. También clasifica lo que tiene un comportamiento homogéneo por encima de umbral, que serían los permanentes, y también los que están en el barbecho por debajo de otro umbral. Acá tenemos un temático acá, una leyenda, que como son los transitorios, y barbecho. Si queremos descargar la información, buscamos la zona de interés, activamos los cuadrantes, seleccionamos acá un mosaico mensual que queremos, por ejemplo, queremos enero de 2022, activamos enero, va a cargar el mosaico mensual de Planet en este entorno de visualización, todo es acceso gratuito, y seleccionamos un cuadrante cualquiera. Y también podemos seleccionar un punto de interés, ¿no? En este caso puede ser un tipo, una parcela, le damos un clic a un cuadrante, un punto, y la herramienta, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar y va a delimitar ese cuadrante donde es seleccionado, y va a aparecer opciones de descarga, ¿no? En la parte izquierda. Automáticamente lo hace súper veloz. ¿Qué va a descargar de ese cuadrante? Va a descargar las imágenes planas en RGB, color verdadero, en infrarrojo falso color, la superficie de los cultivos transitorios y permanentes, la que hemos visto de colores, la superficie agrícola, pastos, y también te va a dar el comportamiento del píxel en ese punto, ¿no? Acá vemos claramente que es un cultivo transitorio, que tiene etapa de siembra, crecimiento y la parte de cosecha. Se ve claramente acá las campañas. Vamos a seguir, continuar con estas herramientas. Ya, esta es una parte importante que comentó el ingeniero Esteban, que es el índice de humedad del suelo. En este caso se usó algoritmo que tiene la FAO. Tenemos un tutorial y manual para que ustedes lo puedan ver. Ingresamos a esta herramienta. ¿Y qué es lo que va a mostrar esta herramienta? Va a buscar zonas que tengan una humedad baja, y de esta manera, mediante algoritmos, la que tienen mayor estimación de sequía. Elegimos acá, por ejemplo, el departamento Moquegua, por ejemplo. Acá colocamos el rango de fecha que ustedes también lo pueden hacer en sus máquinas, el rango de fecha que ustedes quieran analizar, y automáticamente la herramienta te va a crear el mosaico de esa zona. Como comentó el ingeniero, las imágenes ya están en la plataforma, en la nube de Google, así que nosotros al hacer cualquiera de ese script, hacemos ese procesamiento de mosaico, la combinación de bandas, la visualización,
y creamos un panel dinámico para que ustedes lo puedan usar. Colocamos acá imagen color natural, le damos un check nada más. Al hacerle check le damos una indicación a la herramienta que me genere y que me corte, me genere el mosaico de la imagen Sentinel-2 en color natural. Le damos un check y miren, acá aparece la imagen en color natural. Lo hace súper veloz. Queremos ver infrarrojo falso color, que es una forma de poder analizar mucho mejor la cobertura de la vegetación con el infrarrojo, ya que la vegetación se dispara mucho más en esa longitud de onda del infrarrojo cercano. Es por ese motivo que vemos estos colores, esos tonos de rojo de vegetación. Y acá podemos ver que los diferentes índices beta que se usa para conocer la condición de sequía según la nomenclatura de la FAO. Índice de agua, tenemos el índice de humedad, tenemos acá infiltración, índice de agua acumulada, y si queremos conocer cuál es el algoritmo, cuál es el diagrama de flujo, tenemos en la parte derecha, ¿no?, la metodología del trabajo para que ustedes lo puedan visualizar. Acá están los índices espectrales que se usó, acá aparece la fórmula matemática que se va a colocar en el script, o sea que ojalá que pronto, ¿no?, en una oportunidad, hagamos un pequeño taller de esos temas que son muy interesantes, como ustedes están viendo en la pantalla. Tenemos acá el algoritmo para usar el índice de sequía, que es un documento técnico que está en la FAO, que ustedes también pueden ingresar, y acá aparece la información de todas las variables que se usaron para determinar la condición de sequía y los rangos que se usó para darle colores y visualizar cómo se comporta la superficie con respecto a la sequía, desde sin sequía hasta sequía extrema. Tenemos acá otra herramienta interesante, esta parte para modelamiento agroclimático. Acá, ¿qué hacemos con el script? Le indicamos que me busque zonas óptimas según diferentes variables agroclimáticas, utilizando acá datos de elevación, pendiente. En este caso usamos el SRTM de la NASA, que también está en el Google Earth. Tenemos un arco de 3 metros y un arco de 3 segundos y un arco de 1 segundo. Extraemos la información, colocamos en el equipo y le decimos que me busque zona que tenga un rango, ¿no? Podemos colocar en el equipo esos rangos manualmente. En este caso hemos desarrollado este sistema para que el usuario manualmente decida qué rangos quiera trabajar. Es por eso que hacemos esta herramienta de manera dinámica. Ustedes pueden colocar acá los valores que ustedes deseen analizar. En este caso quiero que busque una superficie que tenga elevación de los 100 a 2500 metros, que tenga una pendiente de 0 a 30, podemos colocar acá 0 a 20 grados sin problemas. Podemos colocar el rango de fecha y la temperatura para que me analice, y quiero que en ese rango de fecha que busque los píxeles que tengan una temperatura de noche entre menos 5 a 20 grados, temperatura de día entre 5 y 35 grados, y un rango de precipitación acumulada, en un rango de fecha que sea el mínimo 0 y el máximo 150. Colocamos estas indicaciones, así como lo hacemos en el script, pero en este caso lo hacemos dinámico para que ustedes lo puedan trabajar. Le ponemos generar resultados, y ¿qué es lo que hace la herramienta? Va a comenzar a procesar todos los píxeles en base a estas indicaciones y generarme los resultados esperados. Van a aparecer unos píxeles de color rojo. Esos píxeles de color rojo son las zonas que cumplen las condiciones que he colocado en la parte izquierda, ¿no? Y acá aparece también, bueno, acá están los departamentos, acá aparecen los resultados. Quiero ver el modelo digital de elevación a nivel nacional. Acá está el D, que hemos trabajado, el SRTM de la NASA, la pendiente a nivel nacional. Tenemos la temperatura de día, la temperatura de noche, y la parte de abajo es interesante porque me aparecen los temáticos según los rangos que yo he definido. Por ejemplo, yo coloco el DEM de entre 100 a 2500 metros. Entonces, en base a esto, activo el check y me genera el DEM. Este DEM solamente aparece de los 0 de 100 a 250 metros. ¿Por qué no me tocó esta zona que está acá, está vacía? Le doy un clic en cualquier parte, y en la parte derecha aparecen los valores de ese píxel. Me dicen las coordenadas, el departamento, por ahí está la elevación, 4.221 metros. Está por encima de los 2.500 metros, por ese motivo no lo tomé en cuenta. Tenemos acá en la parte costera, ¿no?, en parte de Piura, tampoco lo tomé en cuenta. ¿Por qué motivo? Le damos un clic para analizarlo, y me dice que la elevación en este punto es de 14 metros. Por eso que no lo tomé en cuenta. Vamos a analizar un punto de resultados. Un punto rojo, cualquier punto rojo que encontró. Ese punto rojo que encontró debe cumplir esas condiciones. Un clic en ese punto, y vamos a ver las características de ese punto, y todas estas características de elevación, pendiente, temperatura media, acumulada, van a cumplir las condiciones que yo le indiqué en la parte derecha. Entonces, estas herramientas, ¿no?, podemos crear para que procesemos las imágenes satelitales para el análisis territorial. Voy a apurarme para que no nos quite mucho tiempo. Una herramienta de monitoreo de pasto, en este caso nos pidió SODEGA, una información que es el sistema de soporte de las ediciones de la Dirección de Ganadería.
para poder encontrar zonas óptimas para que ellos inicien sus actividades. Este visor es el uso de uso público. Tenemos otro visor que es de uso interno, que lo usa propiamente C, en la cual tiene más herramientas. Ellos eligen el departamento, por ejemplo, Arequipa, ¿no? Y acá va a aparecer las condiciones que tiene Arequipa para poder iniciar sus actividades según estas variables que le hemos colocado. Y acá aparece la parte de pastos, ¿no? Aquí está la parte de pastos. Acá están los datos, acá está la parte de pastos, va a cargar ahorita en este momento. Acá en la parte superior aparece una pequeña línea que indica que está procesando, está cargando. Acá están los resultados finales. Tenemos la superficie agrícola, ¿no? La imagen y el NDVI, ¿no? En esa parte de pastos. Hace un tiempo tuvimos una reunión con la Universidad de Huancavelica, en la cual también comenzamos a explicar cuál era la metodología para poder clasificar la parte de pastos, diferenciarlo de la parte agrícola, diferenciarlo de la parte de bosques, y hicimos, ¿no?, una presentación en la cual les voy a mostrar brevemente. Aquí, por ejemplo, vemos claramente en esta pantalla cómo se comportan los cultivos. Tiene un comportamiento de las etapas propias del cultivo de siembra, crecimiento, cosecha, de manera homogénea durante todo ese rango de tiempo. El suelo tiene un nivel bajo en ese rango de tiempo, los pastos tienen un comportamiento diferente. Estos cambios que tienen los pastos son ya temporadas anuales generalmente, ya que depende de eso su crecimiento. Y tiene un ancho o un NDVI que no supera generalmente los 0.5 y tampoco llegan a la parte del suelo, ¿no? Así por eso diferenciamos de esta manera la parte de cultivos y la parte de pastos, suelo, y la parte que tiene un NDVI homogéneo por encima del 0.7 es generalmente la parte de bosques, ya que tiene un vigor de vegetación alto por la parte de las lluvias y reacciona de mayor intensidad con el infrarrojo cercano. De esta manera, conociendo estos conceptos, podemos generar ya tendencias para poder clasificar las coberturas. En base a esta información, nosotros podemos tener productos como el que vamos a ver acá en la pantalla. Por ejemplo, una clasificación, esta herramienta que usamos internamente, que pronto vamos a pensar en también publicarlas, que me permite hacer una clasificación a nivel nacional de la cobertura conociendo los valores del NDI y aparte haciendo diferentes correcciones y calibraciones. Estadística bastante, digamos acá. Aquí, por ejemplo, seleccionamos el rango de análisis para un cálculo de la mediana. Por ejemplo, de 2020 a 2022 son 2 años. Aquí queremos colocar las clases, ¿no?, del NDVI para poder clasificarlas y generar resultados. ¿Qué es lo que hace la herramienta? Va a trabajar con las imágenes de MODIS del NDVI, que tiene el MODIS, en ese caso MODIS 13, que tiene una resolución de 250 metros. Y miren, me generó automáticamente la clasificación de la cosa. Se puede diferenciar acá la parte de suelo, la parte de cultivos, la parte del bosque, ¿no? Hay infinidad de los usos son innumerables. O sea, y no solamente en la parte de programación, sino también la publicación de paneles como el que ustedes ven acá en la pantalla y presentarlo. Acá podemos trabajar a nivel de cuencas, ¿no? Acá elegimos cualquier cuenca que queramos, por ejemplo, Utubamba, a un clic a Utubamba, ¿qué es lo que va a hacer? Ubicar cuenca. La herramienta va a ubicar la cuenca y va a delimitar y va a hacer el corte de las imágenes del NDVI multitemporal, las imágenes de MODIS, y va a hacer el procesamiento para que me genere, y aparte me va a hacer la clasificación según los rangos que yo coloqué en el panel izquierdo. Es impresionante y lo hace en segundos. Y también podemos descargar la información a nivel de regiones, un departamento, por ejemplo, Cajamarca, ubicar región, que es lo que va a hacer la herramienta, va a buscar Cajamarca, lo va a delimitar, y va a comenzar a procesar la información según los rangos utilizando las imágenes de MODIS, en este caso MODIS 13, y me hace la clasificación. Es impresionante lo que hace esta herramienta y lo hace súper veloz, y se permite compartir estas herramientas para que pueda ser usado. Tenemos, por ejemplo, esta parte realmente es importante, la parte de siembras y cosechas. Tenemos un tutorial y un manual para que ustedes lo puedan ver. Luego vamos a ingresar, materia de siembras y cosechas. Acá hay una parte que dice manual, ¿no? Ustedes pueden entrar para que revisen, ahí está explicado detalladamente todo el procesamiento que se ha hecho, la parte técnica, los conceptos importantes para hacer esa clasificación. En la parte baja, bueno, acá aparece la parte de la explicación, y acá en la parte derecha se ha colocado cómo se comporta la planta, ¿no? Cómo es el comportamiento de los cultivos transitorios, cómo son los permanentes, cómo son los de barbecho, ¿no? Por encima de un bajo. Acá viene toda la explicación teórica para que ustedes puedan conocer, y a partir de este concepto teórico, de este análisis, ya se le da indicaciones al script para que haga el proceso y me encuentre los píxeles que cumplan esa condición. Y tenemos acá una herramienta muy buena,
que me va a hacer esa clasificación en parte de los cultivos transitorios que tengan etapa de siembra, crecimiento y cosecha, conociendo el NDVI, los cultivos permanentes que están por encima de un umbral y los de barbecho. Por ejemplo, es una región, un ejemplo que siempre usamos en la parte, por ejemplo, Ica, una provincia Ica, un distrito San José de los Molinos, por ejemplo. Elegimos acá las imágenes de Planet, podemos usar también las imágenes Sentinel, Sentinel-2, en este caso Planet, por la ventaja que de la resolución temporal, tiene 4.77 metros, y Planet, la empresa Planet está formada por los ex científicos de la NASA, está compuesta por más de 150 satélites gemelos que orbitan simultáneamente, eso nos permite tener imágenes casi diarias a alta resolución y totalmente gratuita. Inicialmente las imágenes eran de paga, hubo un convenio con Noruega para el análisis de los bosques y liberaron la información. Pero como fue tan importante y el uso en diferentes entidades del Estado, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo un convenio con Google para que suban esas imágenes de Planet al entorno de Google Earth Engine. Así que podemos nosotros, mediante la programación, hacer estas herramientas, hacer procesamiento con las imágenes de Planet en Google Earth Engine. Lo que tenemos que hacer es crearnos una cuenta de Planet, pero que tenga el convenio de Noruega. Y luego hacer el enlace entre nuestra cuenta de Google Earth Engine con Planet para tener acceso. Si no, no vamos a tener acceso. Y va a ser un mensaje rojo de error que va a indicarme que no puedo usar las imágenes de Planet porque no tengo ese permiso. Selecciono acá Planet. En la fecha, bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos hasta julio, si hacemos julio, por ejemplo. Y aprovechando también estas herramientas están en continuo desarrollo, continuo crecimiento. Hemos encontrado también que a pesar de que tenemos 150 satélites que orbitan simultáneamente y buscan las mejores imágenes en ese mes para tener mosaico mensual, a pesar de eso hay zonas que hay nubes en largos periodos de tiempo. Entonces, la nube, ¿qué es lo que hace? Hace que el NDVI baje, y cuando la herramienta o el script procesa para que me encuentre la zona de siembra, crecimiento y cosecha, en la parte del nube, como bajó el NDVI, la herramienta lo consideraba como la parte de cosecha o siembra, ¿no? NDVI bajo. Así que hay sistemas satelitales como Sentinel o Landsat que tienen su metadata la presencia de nubes, ¿no? Hay un indicador de calidad que te dice que este píxel es nube. En el caso de Planet no hay, así que hemos desarrollado un script para que me cree una máscara de nubes en Planet y me mejore mucho la clasificación. Esta herramienta me sale porque está procesando. Vamos a esperar nada más y vamos a que procese. Cuando termine de procesar, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser la clasificación de cobertura. Ya terminó la clasificación. En la parte izquierda, vamos a bajar el zoom para ver los colores. Y me va a aparecer en la parte izquierda, me va a aparecer acá los cultivos transitorios, permanentes y barbecho, en colores, ¿no? Azul transitorio, verde permanente y rojo en barbecho. Y acá está. Si nosotros queremos analizar, ¿no?, un punto, cualquiera acá, ¿por qué lo llamó transitorio? Le damos un clic a un poquito a este píxel, y en la parte derecha va a aparecer la gráfica del comportamiento del crecimiento de la planta que nosotros llamamos con la fenología, a través de los NDVIs. Y vemos claramente cómo es el comportamiento. Acá vemos las etapas de siembra, crecimiento, viene la cosecha, la siguiente campaña, y así sucesivamente. Y el script ha buscado los píxeles que tengan esta condición para que los clasifique. Pero de repente no creemos, no, de repente el script se ha equivocado. Bueno, apagamos clasificación y analicemos la imagen satelital en cada mes. Por ejemplo, esta parte baja es el mes de septiembre-octubre. Como el NV está abajo, debe ser una etapa de siembra. Le damos un clic y ¿qué es lo que va a hacer la herramienta? Va a buscar la imagen satelital de este mes y lo va a mostrar como color verdadero, o si quiero colocarle como el falso color, infrarrojo falso color. Y miren, aparece que un NDVI rojo, ¿no? El infrarrojo, lo que vemos la parte de televisión, sabemos que si hacemos una combinación usando el infrarrojo cercano, va a haber tonalidad roja. Mientras más rojizo se encuentren los píxeles en esta combinación de bandas, y significa que tiene mayor vigor de vegetación. Si tienes color más oscuro, quiere decir que no tiene ausencia de vegetación. Acá está la parte baja, ausencia de vegetación, etapa de siembra, y acá viene la planta a crecer. Acá debe ser más rojito. Ajá, rojo, este es un mayor vigor. De ahí comienza a bajar otra etapa fenológica, y en la parte final viene la parte de la cosecha. Debe ser oscuro, ¿no? No debe ser rojo. Y efectivamente viene el etapa y luego comienza a crecer la planta para la siguiente campaña. Entonces nosotros le decimos al script que busque los píxeles que tengan estas condiciones. En la parte baja, acá vemos claramente, en la parte baja, vemos que hay una zona que parece ser uva, ¿no? Vamos a ver ¿y cómo lo clasificó acá? Vamos a ver la clasificación. Lo clasificó como
permanente, así es. ¿Por qué? Porque tiene un comportamiento homogéneo el NB por el segundo umbral. Le damos un clic en cualquier punto. Vamos a ver claramente en la parte derecha en la fenología que tiene un NB homogéneo por encima de umbral. Entonces es un cultivo permanente. De esta manera, conociendo estos conceptos que hemos visto hace un momento en el tutorial, podemos darle indicaciones al clip para que me haga estas características. Bueno, acá viene la manera de precipitación, porque el tiempo me está ganando, voy a ser un poquito rápido. Anomalía de precipitación para ver, ¿no?, cómo se comporta esos cambios de precipitación, como ver la anomalía entre un promedio histórico en un rango de 10 años, por ejemplo, y la precipitación actual, para saber si hay exceso, ¿no?, que puede ocasionar inundaciones o falta de lluvias, que son las sequías, ¿no? Acá colocamos el mes de análisis, 1 o 2 meses, porque en este caso queremos 2 meses. Vamos a colocar acá el promedio histórico, un rango de tiempo que vamos a hacer del 2010 al 2019, podemos cambiar la fecha, modificar información de los últimos 20 años, generar resultados, y que va a ser la herramienta, va a buscar las zonas que tienen una diferencia, un déficit de precipitación con respecto al histórico, y le va a colocar de color rojo las zonas donde hay déficit, y la parte verde lo que hay un exceso, y la parte amarilla que tiene un comportamiento normal. En esta fecha, en la parte norte hubo sequía, le damos un clic a un punto rojo, y en la parte derecha va a aparecer las características. La coordenada del punto, departamento, provincia y distrito, la precipitación de análisis 159, y el histórico. ¿Cuál es el histórico? 336. Quiere decir que acá hay sequía, y esto afecta a la planta y a los agricultores, ya que es un insumo muy importante para su crecimiento. Y de taquito nos da el comportamiento del ND. Acá vemos que la planta comienza a crecer, y miren, bajó bruscamente, y de ahí se quedó, ya no volvió, ya no apareció la segunda campaña. En este caso, ¿qué es lo que podemos inferir? Que el agricultor compró las semillas, gastó dinero para poder preparar la tierra. Luego, cuando comenzó a colocar la planta, por falta de lluvias, no pudo crecer la planta correctamente, y el agricultor se quedó sin dinero y no tiene recursos para continuar, ¿no?, usando sus tierras. Y acá se ve claramente que no continuó sembrando. Y este es un impacto que nosotros tenemos que conocer para poder ayudarlo. Es una manera de poder hacer, o poder conocer, monitorear estos cambios y apoyar a los agricultores, es usando este tipo de tecnologías. Como verán, la primera etapa es conocer los scripts, conocer los procesamientos, y la segunda etapa es hacer herramientas para que podamos publicar y compartir la información para que pueda ser usada. Tenemos acá más herramientas, tenemos el monitoreo satelital de arroz. Acá vemos la zona de arroz, el cultivo de arroz. En este caso se usó imágenes en radar. Se lanzó una región, por ejemplo, acá la costa, elegimos región Piura, por ejemplo. Y acá tenemos la parte de siembra de arroz por campañas. Y acá va a aparecer unos píxeles de colores, ¿no? La costa, por ejemplo, Tumbes. Y acá aparece la información, la etapa de superficie sembrada de arroz, cada quincena, la mensual, y en base a esto, conociendo sus datos de rendimiento, podemos conocer el pronóstico de producción, ¿no? Acá abajo tenemos acá la superficie sembrada, acá los píxeles de colores, en este caso por cada quincena, y con el rendimiento según distrito que tenemos en CISAGRI, que está público, podemos hacer un pronóstico de producción en un rango de tiempo que dura la fenología del arroz. Tenemos acá, por ejemplo, el análisis comparativo. Esta parte es importante. También podemos hacer comparaciones en el tiempo para ver cómo afectó la superficie agrícola, un tipo de cultivo, cómo es la siembra, por ejemplo, en una determinada fecha comparado con la anterior, para ver cuál es el impacto. Acá en la parte derecha podemos colocar, por ejemplo, en enero del 2022. Acá está enero, febrero, hasta marzo. De lo mismo vamos a compararlo con el 2021. Le damos un check, enero, febrero y marzo. Nos acercamos en una zona cualquiera, por ejemplo, vamos a acercarnos a Tumbes, y en la parte izquierda van a aparecer los píxeles que corresponden a la siembra de arroz en esos meses. Y en la 2021, y en el mismo rango de fecha con respecto al 2022.
y para conocer el impacto que tuvo la siembra en estas fechas, ¿no? Acá vamos a esperar que cargue los píxeles que corresponden al 2022. Este es el 2021, vemos acá la superficie sembrada por cada quincena en esos 3 meses, y acá va a aparecer los píxeles que corresponden al 2022. Vemos un cambio, ¿no? Una clara disminución del cultivo de arroz, ¿no? Claramente han visto en las noticias que hubo un fuerte impacto en el cultivo a nivel nacional. Tenemos acá una parte importante de la pérdida de bosques en superficie agrícola, cargamos la herramienta. Acá justo comentarles que hace unos meses tuvimos una reunión con la doctora Nayara de la NASA, en la cual están haciendo ya sinergismo de sensores. Antes el sinergismo de sensores era usar diferentes sensores para hacer un análisis de la cobertura, ya que si queremos monitorear una superficie tenemos que tener mayor cantidad de información. Por ejemplo, usamos Planet, usamos Landsat, Sentinel, que tienen una resolución temporal de ¿cuánto? 16 días Landsat y 8 días Sentinel, que tienen 2 satélites gemelos, y por las nubes se pierde esa temporalidad. ¿Qué es lo que hicieron la NASA en el año 2017? Hicieron un sinergismo entre los sensores, ¿no? A partir de procesamientos de la normalización y armonización, y publicaron esta información para poder trabajarlos. Ahora que han hecho, han usado un sinergismo entre sensores ópticos y radar, usar sensores, datos de sensores radar con ópticos para generar la altura del dosel, la altura de los árboles. Es impresionante usando la teledetección, altura del dosel, en una herramienta. Acá podemos ver los colores de los árboles en una superficie, acá en la parte de bosque, entre 0 a 50 metros. Es un producto. Acá en la parte baja están los créditos de los científicos que crearon este producto, que es muy interesante, ¿no? Y lo pueden buscar en internet para que tengan la información técnica. Y también han hecho un producto justo en la NASA para hacer una clasificación de un cultivo que es intensivo, que es muy complicado, utilizando una combinación entre resultados de las imágenes Sentinel con radar. Es impresionante, la tecnología avanza y actualmente tenemos herramientas como Google Earth Engine que te permiten hacer este tipo de procesamientos súper veloz que antes no era posible. Bueno, yo no quiero pasar de más del tiempo, sería todo. Muchas gracias por estar presentes en esta charla sobre el tema de Google Earth Engine y el procesamiento de imágenes satelitales para el análisis territorial. Muchas gracias. Ingeniero Franklin, muchas gracias por su presentación. Tenemos aquí algunas consultas de los participantes. No sé si podríamos absolver algunas. Claro que sí. ¿Le parece? A ver, el ingeniero Bertoni Amador nos dice buenas noches, excelente exposición. Y nos pregunta, ¿en este software de Google Engine se puede subir la información de las fotos tomadas por el dron y poder procesar la información para tener un mejor resultado de las imágenes y resolución de píxel? Sí, claro que sí. Una buena pregunta. Una gran ventaja de la plataforma de Google Engine, que nos dan un espacio de almacenamiento para subir nuestras imágenes propias, ¿no? Ya lo que manejan drones o información satelital saben que una parte importante es la resolución espacial, el tamaño de los píxeles para tener mejores análisis, y también obviamente las imágenes de esta rápida. Se puede subir los productos, en este caso imágenes de drones, a Google Engine. Acá tenemos, voy a mostrarle rápidamente. Acá está la plataforma de Google Earth Engine. Este es el code editor. En la parte de asset, ¿no? Es el espacio de almacenamiento que nos dan por cada cuenta. Nos dan 250 gigas de capacidad de almacenamiento. Acá está, 250 gigas. Y acá podemos subir información. Entramos al new, colocamos acá, si tenemos información en imágenes de GeoTIFF, si tenemos vectores, Shapefile, podemos subir vectores, podemos subir tablas en CSV, y podemos procesar esta información y, como dice el ingeniero, aprovechar la resolución espacial que tienen las imágenes. Claro que sí se puede. El mismo ingeniero nos dice, ¿qué otro lenguaje de programación se puede usar en esta plataforma? Por ejemplo, si se puede usar Python para hacer estos procesos. Sí, se puede usar JavaScript y Python. En este entorno de Code Editor usamos el JavaScript. En Node, por ejemplo, usamos también Google Engine y ahí usamos Python. Sí se puede usar ambos lenguajes de programación, pero en entornos diferentes. Ese entorno que se da acá en la pantalla es para usarlo con JavaScript. Hay otro entorno que es el Node, por ejemplo, para usar Python. Sí se puede hacer. Ok. Bien. El ingeniero Luis Enrique Huanca nos dice,
buenas tardes. Para definir mi área de evaluación, por ejemplo, un departamento de Arequipa, ¿es necesario cargar el área o ya existe una base en Google Earth Engine? Es necesario cargar un vector, en este caso el límite que uno va a trabajar. Por ejemplo, el IGN tiene de manera pública los límites políticos a nivel departamental, provincial y distrital. Cargamos esa capa, trabajamos en ArcGIS, por ejemplo, o QGIS, un software libre, y luego subimos la información o ese vector o ese límite que se va a analizar. Entramos acá al asset de Google Engine, entramos a New, Shapefile, y cargamos ese vector para tener nuestro límite de análisis. Ahí tenemos que cargar acá 4 elementos, el SHP, SHX, DBF, PRJ, el SHP que indica la geometría, el DBF la base de datos, el PRJ el sistema de referencia para que lo ubique espacialmente, y el SHX es el índice que relaciona la parte geométrica con la base de datos. Entonces, con estos 4 elementos subimos el vector y ya podemos trabajar y hacer cortes, hacer procesamiento justo en el estudio que muy bien pregunta el ingeniero. Ujú. Ok, nos dicen también, ¿cuáles son los requisitos mínimos de computador o similar que se debe contar para estos procesos? ¿Y en qué otros programas se deben complementar para tener una mejor presentación de un proyecto utilizando Google Engine? Buena pregunta. La ventaja del trabajar con Google Engine es que los recursos que usan son de la misma plataforma de Google. O sea, quiere decir que nosotros no usamos memoria, no usamos disco duro, no usamos tarjeta de video para hacer los procesamientos, usamos los propios recursos de Google. Pero obviamente siempre cuando trabajamos en procesamiento de imágenes, tenemos imágenes propias, así que para eso sí tenemos que tener sus propios, una máquina más o menos que tenga las características adecuadas para que soporte esa información cruda. Por ejemplo, hace un momento mencionó el ingeniero que tiene imágenes de drones, esas imágenes son súper pesadas, entonces para eso tenemos que tener y aparte a veces queremos hacer modelamientos en 3D, ¿no? Y así que por ese motivo una máquina recomendable tiene que superar una tarjeta de video de 2 gigas, una memoria RAM que supere los 8, 16 para arriba, espectacular, porque trabaja infraestructura, disco duro, actualmente son discos sólidos para que no exista problemas físicos, para que no se lentee una memoria, bueno, ya dije la memoria RAM, así que más o menos esas características, pero si queremos trabajar solamente netamente en Google Engine, aprovechemos que estamos trabajando con los servicios de Google. Ujú. Ok, el ingeniero Máximo Ayala, bueno, esta pregunta es para, al parecer, para el ingeniero César Santisteban. Pero a ver, nos dice, buenas noches, felicitaciones por la presentación. Escuché que Google Earth Engine trabaja con formato raster. ¿Se puede trabajar directamente con formatos raster y vector? Sí, claro que sí. Puede trabajar en formato raster, formato vectorial, se puede usar con base de datos, con tablas, que son CSVs, y Engine lo va a reconocer y podemos procesar esta información. Podemos cargar un CSV, que es una tabla, y basta que tenga las coordenadas, columnas de las coordenadas, latitud, longitud, o coordenadas UTM, Engine lo va a reconocer y vamos a generar tanto los puntos, o sino también poligonales. Se puede trabajar ambos, raster y vector. Ujú. A ver, Daine Orbegoso nos dice, buenas noches, ¿qué instituciones enseñan a usar Google Earth Engine? Actualmente he visto varias demostraciones, gratamente he visto usuarios que están haciendo uso de Google Engine y también tutoriales que han subido uno de los conocidos. En el Perú veo varios, por ejemplo, Arres Agustín Tabada Sánchez, que él hace publicaciones en YouTube de manera gratuita para que se maneje de la parte inicial, ¿no? Cómo crear una cuenta, los scripts básicos y hasta niveles avanzados de Google Engine. También he visto también tutoriales de Efraín Yuri, que gratuitamente ha publicado, ¿no? Y hay que agradecerle cómo se usa esta plataforma de Google Engine para poder usarla. De ahí algunas entidades del Estado, bueno, acá esperemos que el Ministerio pronto abra cursos para procesar y usar ya de manera más profunda esta plataforma de Google Earth Engine. Ok, seguimos recibiendo más consultas, pero vamos a absolver, ¿le parece 2 más? Perfecto. Ya para cerrar, ¿sí? Okay. A ver, el ingeniero Ramiro nos dice, ¿qué tal funciona esta aplicación en el área de geología con imágenes Aster para hacer clasificaciones de litologías o de alteraciones hidrotermales? Es lo que nos dice. Funciona correctamente. La desventaja, bueno, el problema que ocurrió en Aster fueron que, no recuerdo si fue el 2011 o el 12,
hay 3 bandas que son muy importantes para poder clasificar minerales que falló el sensor, así que nos quitan esa información. Ahí se complica un poco la imagen raster, pero para ese caso de minerales en un área más actualizada, podemos usar, por ejemplo, el Woryu 3. Woryu 3 que tiene 28 bandas espectrales y permite hacer análisis de minerales. Ok. El ingeniero José Ramos nos dice, estimados ingenieros expositores, felicitaciones por la interesante exposición. Y nos pregunta, ¿cómo se puede aplicar esta tecnología para la gestión de riesgo de desastres de un hospital? Gracias por su respuesta. Bueno, en este caso, para la gestión de riesgo para un hospital, no tengo mucho conocimiento en el tema de medicina. Bueno, en este caso, para la gestión de riesgos usamos la parte de modelo de delegación, temperatura puedo usar, pero en este caso la temperatura que trabajamos es las termales de MODE, que tiene una resolución muy grande. Así que para la parte de hospital, sí no tendría mucho conocimiento para poder explicarle esa parte. Listo, ingeniero. Ya con esto terminamos con las preguntas de los participantes. Les agradecemos también por todas las que han estado haciendo. Y a usted también, ingeniero Franklin Guamaní, muchas gracias a nombre del capítulo de Ingeniería Geográfica y del Comité de Teledetección y Fotogrametría. Le agradecemos su exposición y esperamos contar con usted en una próxima oportunidad, en un próximo evento. Claro que sí, y muchas gracias. Sí, ingeniero. En este caso, el ingeniero Santisteban se tuvo que retirar debido a una reunión, pero pide las disculpas del caso y también agradece su presencia. Finalmente, a los participantes queremos indicarles que no olviden de registrar su asistencia en el formulario que hemos enviado en la plataforma Zoom y también una breve encuesta que estamos realizando por el evento de hoy. Bueno, para poder terminar la conferencia de hoy, ingeniero Franklin, si nos puede dar algunas palabras finales para ya poder terminar el evento. Claro, primeramente agradecerles la presencia de todos ustedes en esta charla y como han visto, la tecnología está avanzando de manera impresionante. Tenemos herramientas que antes no usábamos, tenemos recursos que antes no contábamos para poder generar diferentes productos que van a beneficiar definitivamente al desarrollo nacional. Es muy importante usarlo y aprovecharlo y que se comparte esta información para que diferentes instituciones, tanto estatales y también educativas, ¿no? Usen estos productos, estas herramientas. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a todos. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, gracias.